de tener ese encuentro personal con Jesucristo. Muy bien, y entonces hoy vamos a ver, es un tema, es un poquito largo, porque vamos a hablar de las 12 características del discípulo de Cristo. Y si todos queremos ser discípulos de Cristo, pues debemos entonces de conocerlo y de servirle. Entonces, el objetivo de este tema es precisamente comprender que ser un discípulo de Cristo significa, vean qué importante, pensar, sentir y actuar como Él. Y esto se logra a través de un largo proceso llamado discipulado. Todos estamos llamados a ser discípulos. A veces nosotros queremos ser apóstoles. Queremos ser apóstoles, pero antes de ser apóstoles, primero tenemos que ser discípulos. Y eso es lo que cada uno de nosotros estamos llamados. Estar llamados a mantenernos en su palabra. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y eso está en San Juan capítulo 8, versículo 31. Si nos mantenemos fieles a la palabra, si nos mantenemos fieles a las enseñanzas de Jesús, pues entonces vamos a ser esos discípulos que Él quiere de usted y de mí. Y según nos habla en esta conferencia episcopal allá en Aparecida en el 2017, y por ahí nos decía que los católicos, según ese documento, nos deberíamos de llamar discípulos misioneros de Jesucristo. ¿Por qué discípulos? Porque debemos de estar sentados a sus pies, escuchándolo para pensar, para sentir y para actuar como Él. Y luego misioneros, ¿por qué? Porque entonces no podemos quedarnos ahí sentados. Tenemos también que irlo a darlo a conocer. Si lo hemos recibido, si lo hemos conocido, si lo amamos, si sentimos como Él, pues entonces tenemos que ser verdaderos misioneros de Cristo. Y por acá está esta cita del numeral 384 de precisamente de este documento que tenemos ahí en este dibujito, de esa conferencia episcopal. Nos dice en el numeral 384. No sé si algún hermano quiere compartirlo, quiere leerlo ahí de la pantalla, por favor. Dice don Néstor. Por favor. Bien. Sí, dice. Ajá. Ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Nos lleva a asumir evangélicamente y desde la perspectiva del reino las tareas prioritarias que contribuyen a la dignificación de todo ser humano y a trabajar junto con los demás ciudadanos e instituciones en el bien del ser humano. En el bien del ser humano. Y esto nos debe quedar a nosotros muy claro. ¿Por qué? Porque el mensaje del Papa para esta cuaresma que recién pasó, decía lo que nos dice la palabra también, que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien. Y entonces las tareas prioritarias que contribuyen a la dignificación del ser humano es trabajar juntos con los demás. Por eso es que este camino de la sinodalidad es un caminar juntos, es de todas las parroquias, de todas las diócesis, de todos los países, de todo el mundo. Por eso es que debemos de trabajar juntos.
Y acá entonces vamos a ver 12 características de los discípulos de Jesús. Son 12 características que vamos a tomar en esta noche. Y ahí tenemos entonces, vamos a tener acá de esas 12 características, a ver si me explico. De esas 12 características, la primera característica es cosa de él. O sea, esa primera característica es Jesús el que la toma. Y la última, que después vamos a ver en la número 12, entonces es solo nuestro. Entonces, la primera es solo de Jesús y la última es una decisión nuestra. Y acá, en esta primera, aquí decimos que existen varios distintivos que sirven para identificar a los seguidores de Cristo. Y vamos a ver cómo nos vamos a ir identificando. Si somos seguidores de Cristo, entonces en estos varios distintivos o varias características, ahí tenemos que vernos reflejados usted y yo. El principal de ellos es que el discípulo ha vivido con su maestro como un aprendiz. O sea que nosotros entonces vamos a tener que vivir ahí con el maestro. Y acá en el tiempo de Jesús, ahí se daba una situación muy importante en el cual generalmente era el maestro, perdón, era el discípulo que buscaba al maestro. Ejemplo, el apóstol San Pablo, entonces es discípulo de Gamaliel. Gamaliel era uno de los maestros en ese momento muy importantes, muy renombrados. Ahora, en estos días, en los primeros días de Pascua que estábamos leyendo, bueno, todavía se está leyendo Hechos de los Apóstoles, pero precisamente ahí decía que Pablo fue maestro, fue discípulo de ese gran maestro Gamaliel. Pero en el caso de Jesús es lo contrario. En el caso de Jesús no es el discípulo el que busca al maestro, más bien es el maestro el que busca al discípulo. Y entonces también cada uno de nosotros pues debemos de llenarnos de mucha alegría, de mucho gozo, porque Jesús es el que viene a llamar. Entonces, el discípulo no solamente ha vivido con el maestro, sino también que ha convivido con él. ¿Para qué? Para conocer la forma de pensar, de actuar, de trabajar, o sea, conocer todo lo del maestro. Le ha visto vivir sus enseñanzas. O sea, no es en el caso de Jesús, es que los discípulos lo vieron cómo actuaba, cómo hablaba, todas sus cosas. Y entonces, ¿por qué? Porque también convivían con él. Y Jesús es ante todo el maestro con que se convive. Jesús es ante todo el maestro con que se convive, con quien se aprende y en quien los ojos están fijos para ver cómo hace las cosas. Y ahora sí, entonces vamos a comenzar a ver cada una de esas características. La primera característica es que los discípulos son llamados. Mi hermanito, mi hermanita, llenémonos de alegría, llenémonos de gozo, porque si nosotros estamos acá reunidos, es porque también de una u otra manera nosotros hemos sido llamados por el gran maestro, por el maestro de maestros, por Jesús. Y acá entonces tenemos lo siguiente. El llamado de Jesús. Jesús
es quien llama a sus discípulos para que compartan su vida y su misión. Es el propio Maestro quien toma la iniciativa, invitando imperiosamente a ser discípulos y a seguirlo en sentido literal. O sea que es seguirlo en todo, en toda la forma de actuar de nuestro Señor Jesucristo, en toda nuestra forma de pensar, o sea, hacer lo que el Maestro está haciendo. Esta es una característica exclusiva de Jesús entre los maestros de la época, pues es poco habitual. Aquí decimos lo que les dije anteriormente, que antes, pues lo que hacían era que más bien eran los discípulos los que buscaban al maestro. Porque yo voy para este otro, voy para este otro. No, en el caso de Jesús, más bien es el que busca a sus discípulos. Y aquí tenemos la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 14, que esto pues nos ilustra muy bien lo que nos dice la palabra. Dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Hoy la pregunta para ti y para ti, mi hermana, mi hermano, es, ¿para qué fue que nos llamó Jesús? ¿Alguien que quiera compartirnos? ¿Para qué fue que nos llamó Jesús? ¿O para qué te ha llamado Jesús? Él llamó para estar con él. Él llamó para Estar con él. Claro, sí, perdón. Sí, para estar con él. Ajá, perfecto. Él llamó para que estemos con él. Generalmente nosotros nos vamos a lo último, para enviarlos, o sea, nos llamó para predicar. No. Primero es lo que nos acaba de decir Rocío, lo que nos dice la palabra. Nos llamó primeramente para que nosotros estemos con él. No podemos ir a predicar, no podemos hablar de Jesús, no podemos actuar con el poder de Jesús si primero no hemos sido discípulos, si primero no hemos estado a sus pies. Por eso es que Dios siempre da el primer paso. Jesús se acercó a los pescadores y los invitó. Y así entonces fue llamando, qué sé yo, a Andrés, a Pedro, fue llamando a Juan, fue llamando, pasó por ahí, se encontró a Mateo y entonces ya lo llama y ahí comienzan a buscar. ¿Por qué? Porque Jesús siempre entonces los va llamando. Eso es la primera característica, es de que somos llamados por Jesús. Solo después de esta invitación al discipulado interviene nuestra decisión. Por eso es que les decía, esta primera característica que estamos viendo es que es el llamado de Jesús, porque después entonces ya será nuestra decisión que digamos, bueno, si lo vamos a seguir o no lo vamos a seguir. Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros. Es el Señor quien llama. Dice, sígueme. Así como entonces como llamó a Mateo, ¿verdad? Dice la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9. No sé si alguien lo tiene por ahí y quiera compartirlo. Mateo, capítulo 9, versículo 9. Es muy conocido por todos. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice, cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Vean que el primer llamado es de Jesús, sígueme. Él se levantó y lo siguió. O sea que ya es una decisión tuya y mía si queremos seguir al maestro. Eso es
lo que Él nos llama, y ya después viene nuestra decisión si lo seguimos o no lo seguimos. Continuamos con otra característica. Los discípulos responden al llamado. Los discípulos responden al llamado. Esa es otra característica. Entonces, acá tenemos en el cuadrito, ¿verdad? Jesús pasa, los llama y entonces ellos van a seguir. Una vez que somos llamados, el discípulo debe responder positiva y voluntariamente a la llamada. Vean que Jesús no viene a Dios, las cosas de Dios no se imponen, sino que se propone. Y ya es tu decisión si lo tomas o lo dejas. Por eso entonces, si nosotros queremos responder positivamente, pues debemos de seguir. Si Pedro no hubiese abandonado sus redes y seguido a Jesús, no sería un discípulo. Porque no puede ser discípulo, no puede ser seguidor de Jesús si no se es discípulo. No puedes seguir si no haces una opción. O sea, no puedes seguirlo si no has tomado esa opción de seguirlo. O sea, repito, tú debes de tomar esa decisión. Bueno, sí, lo tomo o lo dejo. Jesús te llama y es a ti el que te toca tomar esa decisión. El discípulo nunca es heredado ni se da accidentalmente. ¿Recuerdan ustedes cuando nos estaba hablando ahora en la pasión y que entonces que estaba Caifás y que después que el sumo sacerdote que era Anás y después Anás se lo pasa a Caifás y que todo viene así como una secuencia y entonces que este se lo pasa a este y este se lo pasa a este? No, en este caso del discipulado nunca es heredado. Claro que a nosotros nos gustaría que cada uno de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa, todos seamos seguidores de Jesús, pero no es una cosa que se puede heredar, es una cosa que se puede proponer y ya la decisión la va a tomar cada uno. Este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio personal. Por eso es que también nosotros debemos de estar tomando constantemente ese testimonio. Bueno, quiero tener este encuentro personal con Jesús, quiero seguir a Jesús o ya me cansé, voy a coger vacaciones. No, mi hermano, mi hermana, es que no se puede decir, bueno, que vamos a tomar unas vacaciones. Aquel que dice, voy a tomar unas vacaciones, ya es muy posible que definitivamente no vuelva. ¿Por qué? Porque las palabras que decía mi hermana Doña Luz, hay que morir con las pilas puestas. Hay que morir. Si te decides seguir al Señor, prepárate para las pruebas y síguelo hasta el final. No te puedes quedar de camino. Para este paso es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida sacramental. Por eso, nosotros, por más años que tengamos de formación, siempre tenemos que tener esa formación permanente. Esa formación permanente y no podemos dejar los sacramentos, por supuesto, que son los que nos alimentan, que son los que nos fortalecen para recibir la gracia y seguir adelante. Por eso es que es fundamental. Nosotros no podemos ser los apóstoles, siempre tienen que ser discípulos. Por eso dicen por ahí, así en son de broma, ¿verdad? Que el discípulo pues siempre debe tener unas buenas sentaderas,
¿Por qué? Porque siempre tiene que estar sentado escuchando la palabra de Dios, escrutando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios y viviendo los sacramentos. Entramos a ver otra característica más. El discípulo ama. El discípulo ama, y esto es muy importante, ¿verdad? O sea que el discípulo nunca va a dejar de amar. El discípulo siempre dice, esta es la señal de un discípulo. Y nos habla la palabra de Dios en San Juan, en el capítulo 15, versículo 12. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, el discípulo nunca puede dejar de amar. El amor a Dios y el amor a los demás. No solamente en el palo vertical de la cruz, yo con Dios me llevo muy bien, pero con mis hermanos no tanto. No, tanto en el palo vertical, la unión de Dios con el hombre o el hombre con Dios y también con los demás hermanos. Por eso nos dice en la palabra de Dios, primera de Juan 4:21, y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, porque a veces lo que nos dicen por ahí, ¿verdad? De que, no, yo con Dios me llevo muy bien, yo con Dios lo amo, pero al que no amo, el que no soporto es este hermano que está a la par o a esta persona. No, definitivamente también se debe de amar al hermano. En los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Nos habla el primer mandamiento. Perdón, de los 10 mandamientos que se juntan en dos, amar a Dios y al prójimo. Jesús dice que los demás sabrán que somos sus discípulos por nuestro amor al prójimo. San Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y también nos decía por ahí, o nos dice Hechos de los Apóstoles, que a los primeros cristianos que estaban ahí reunidos y lo que les llamaba la atención a todos los demás es, mírenlos cómo se aman, mírenlos cómo se aman. Y a esto estamos llamados cada uno de nosotros. Pasamos a otra característica. Los discípulos dan fruto. Entonces decíamos, bueno, en realidad nosotros podemos irnos analizando. Bueno, soy discípulo de Cristo, soy discípulo, ¿estaré dando frutos o no estoy dando frutos? Porque no amo al hermano. Me amo a Dios, pero no amo al hermano. Bueno, no soy discípulo de Cristo. Que no estoy dando frutos. Caramba, entonces, bueno, entonces, ¿qué clase de discípulos somos? Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O este va a dar mucho fruto. Entonces, nosotros estamos llamados a dar mucho fruto. Esto es fundamental para cada uno, que demos esos frutos. Y si damos esos frutos, podemos trabajar con lo que nos está llamando el Papa, a esa sinodalidad en el cual cada uno de todos debemos de caminar juntos y que todos, de acuerdo a los dones, de acuerdo a los carismas que el Señor me ha regalado, porque todo es gracia de Él, entonces podemos dar esos frutos. Y Jesús dice que dar fruto demuestra que eres su discípulo. La gloria de mi Padre consiste en que deis fruto abundante. Dios quiera que cada uno de nosotros también podamos estar dando fruto. Así seréis mis discípulos.
San Juan, capítulo 15, versículo 8. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Pasamos a otro. Los discípulos son obedientes. ¿Estaremos siendo obedientes? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros también, como discípulos. Bueno, ¿seremos obedientes? ¿Estaremos obedeciendo? Sí, claro, yo a Dios lo obedezco. Al que no obedezco es al cura párroco. Al que no obedezco es al coordinador del grupo. Al que no llamados precisamente a eso. Si los discípulos debemos de ser los discípulos a los demás hermanos. A los demás hermanos debemos entonces de tener ese gran respeto, respetar a cada uno de los hermanos de la comunidad, porque los frutos de la Pascua, los frutos de Jesús resucitado, es que nosotros podamos trabajar unidos, sea con respeto y con obediencia a los demás hermanos. Entonces, es importantísimo esto, ¿verdad? Los discípulos son obedientes. Los discípulos son obedientes a cada uno de los, no solamente de los superiores, porque puede ser entonces de que también en algún momento, pues, nos hayan designado a alguno para que hacer una tarea y dice, bueno, pero acá del coordinador o el que va a dirigir tal cosa, muy bien, pero entonces tenemos que ser obedientes, porque nos dice que el que obedece nunca se equivoca. Y si tú y yo no queremos equivocarnos, pues debemos de ser obedientes y debemos de ser respetuosos. En San Juan, en el capítulo 15, versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. O sea, si cada uno de nosotros pues somos obedientes. Y aquí está la misma cita que les acabo de leer. Atención, no podemos ser amigos íntimos de Jesús y ser desobedientes. ¿Estaremos nosotros desobedeciendo lo que el Señor nos dice? ¿O estaremos obedeciéndolo en cada una de las cosas que Él nos dice? En esto conoceréis que son mis discípulos, si hacéis lo que yo os mando, lo que yo les ordeno. Y entonces ahí vean que cada una de estas características nos van cuestionando si en realidad nosotros estamos amando, si estamos dando frutos, si somos obedientes. Esto es imposible. Es imposible decir que soy discípulo si no soy obediente. Pasamos a la característica número 6. Los discípulos son enseñados. Los discípulos son enseñados. La primera comunidad cristiana dice que se reunían. ¿Se reunían para qué? Para recibir las enseñanzas de los apóstoles. También se reunían para la fracción del pan, también se reunían para el convivio, pero lo primero dice, se reunían para recibir las enseñanzas de los apóstoles. Y entonces los discípulos también siempre debemos de estar prestos a recibir enseñanza. Y qué lindo cuando acá, digamos, ahora que
que están ustedes y muchos hermanos que tienen muchos, muchos años y que también estamos tratando de buscar la forma de cómo irnos formando, ir conociendo un poquito más al Señor. Y en esto, pues hoy precisamente nos pasaban una noticia de que nuestro hermano, pues Cabeto, que el Señor lo llamó hoy a su gloria, ya para, ahí sí, ya para que descansara de toda la formación y nosotros que tuvimos la oportunidad de compartir con él, de darnos cuenta la calidad de maestro que era nuestro hermano Cabeto, y que ya ahora el Señor lo ha llamado para que descanse. Pero qué lindo, porque quedan esos bellos recuerdos de que él, a pesar de ser un gran maestro, también siempre estaba recibiendo formación de otros maestros. Y eso es lo que cada uno de nosotros también debemos de estar dispuestos. No nos cansemos. A veces es doloroso cuando un hermano o una hermana por ahí dice, ay, mire, lo invitamos a un curso de vida en el espíritu. Ah, no, ¿para qué voy a hacer eso? Ya, mire, si yo hace como 15 años hice un curso de vida en el espíritu. No, no, ya yo eso me lo sé. No, mis hermanos, siempre hay cosas nuevas y siempre hay que estar aprendiendo. Y si no estuviéramos aprendiendo con solo el hecho de que estemos sentados escuchando la palabra de Dios, nos está limpiando, nos está purificando y nos está transformando, porque esto es lo que hace la palabra de Dios, purificarnos, limpiarnos, transformarnos, hacernos criaturas nuevas. Y sobre todo, el ejemplo que podemos darle a otros hermanos cuando también podemos estar sentados escuchando las palabras de otro hermano. Entonces, así como Jesús siempre estaba enseñando a sus discípulos, así también cada uno de nosotros tenemos que dejarnos enseñar por las Escrituras. Y en las Escrituras encontramos constantemente a los discípulos de Jesús aprendiendo de él. Por eso es que convivían con él y por eso ellos estaban observando constantemente todos los detalles que que Jesús hacía, todo lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque después entonces ya ellos van a tener que utilizarlo y eso vamos a tener nosotros también que seguir. Si queremos ser seguidores, pues debemos de poner en práctica las enseñanzas del maestro. Ellos escuchan y luego aplican sus enseñanzas en su vida, o al menos lo intentan. Mire, mi hermano, a veces nosotros nos dice, bueno, sí, es que nos llaman a dar un tema, a dar una charla. No, es que no puedo. Hermano, nunca cuando el Señor te ha llamado y cuando te asignan también un tema o alguna pequeña enseñanza o alguna participación, pues nosotros nunca podemos decir, bueno, que no puedo, que no puedo. ¿Por qué? Porque si el Señor te ha llamado, te da las herramientas y el Espíritu Santo te ilumina para que tú puedas cumplir con ese mandato del Señor. Ellos escuchan y luego aplican sus enseñanzas en su vida. Eso es importante. O sea, estamos escuchando para después entonces también aplicar. No para quedarnos solamente, porque a veces también nos encontramos con esto en los hermanos, ¿verdad? Que a veces decimos, bueno, es que sí, a mí me gusta estar escuchando y eso, pero a mí que no me pongan que no me manden para dar ninguna charla, que no me manden a dar ninguna explicación. No, estamos engordando, pero no damos. Y eso es lo que nosotros tenemos, que lo que recibimos podamos compartir. Y tenemos que seguir ese modelo. ¿Tenemos que seguir el modelo de quién? Tenemos que seguir el modelo de Jesús. Y vean qué importante, la vida de un discípulo cristiano
es una vida de aprendizaje durante toda la vida. Nunca vamos a dejar de aprender. Nunca vamos a dejar de aprender. Cuando escuchamos a William, a mi hermano Ernesto, a Carmencita, cuando escuchamos a Marlene, cuando escuchamos a cada uno de los hermanos, y a veces yo entro así de contrabando los viernes que tienen el encuentro del Sí de María, y qué bonito, porque escucho a Marlene, escucho a Ana Flor, escucho a otras hermanas ahí también Tatiana, a compartir la palabra del Señor. Y qué lindo, porque dice, bueno, aquí estoy un poquito ahí camuflado, pero estoy escuchando la palabra de Dios y ahí estoy aprendiendo. Y en todo momento, no estamos aprendiendo. En ningún momento vamos a dejar de aprender. Los discípulos, en la característica número 7, los discípulos son seguidores de Jesús. Entonces, nosotros, hoy la pregunta es, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Estaremos siguiendo a Jesús o estaremos siguiendo las cosas del mundo? ¿Estaremos siguiendo ese camino angosto, ese camino estrecho? ¿O estaremos yendo por una autopista, una carretera muy ancha, que es la que nos ofrece el mundo? El mundo nos ofrece que nosotros seamos seguidores de X cosa, de un artista, de un futbolista, de un deportista, qué sé yo, de un grupo ahí, que eso es lo que nos ofrece el mundo. Y el mundo nos está ofreciendo constantemente toda esa serie de cosas. Pero Jesús nos llama de que si queremos ser sus discípulos, debemos de ser seguidores. Acá nos presenta este cuadro, ¿verdad? En el cual estamos mirando al cielo, pero después viene otra que ya vamos a estar viendo más al cielo. La palabra discípulo significa seguidor. Significa seguidor de ese único maestro que tenemos cada uno de nosotros. Nuestra vida de discipulado comienza siguiendo a Jesús. Muy fácil la vida de discipulado, pero qué difícil. Comienza siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque de él es el que vamos a recibir toda la enseñanza que necesitamos para el convivir, el compartir con los demás hermanos. No sé si algún hermano o hermana quiere también compartir, quiere también, ¿verdad? Nada más que abre el micrófono y perfecto. Ahí estamos también, porque con eso pues también nos enriquecemos todos. Muy bien. Entonces, nada más ahí te entran, ¿verdad? Y entonces ya hacen cualquier comentario. Debemos hacer lo que Él hizo. Si somos discípulos, vamos a hacer lo que Él nos enseñó, lo que a Él lo vimos haciendo, lo que si Él nos amó, hoy cada uno de nosotros tenemos que estar también amando. Si Él, cuando le lavó los pies a los apóstoles, y en ese momento dice, si yo soy el maestro y esto es lo que he hecho con ustedes, ustedes también tienen que hacerlo con los demás. Caramba, ¿verdad? Tenemos ese gran reto de seguir al maestro. Amar como él amó, elegir lo que él eligió. Y eso es, por eso les decía, un camino muy fácil, pero un camino muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos está dando cada una de las pautas que nosotros tenemos que seguir.
Él nos está diciendo, bueno, sí, el camino del discípulo es este, pero no es porque él salió de ahí, sino que primero él lo hizo y después nos llamó a hacerlo. Él no fue el que mandó a que los apóstoles se lavaran los pies unos a otros. No, primero él, siendo el maestro, siendo el Señor, él tomó la confaina y tomó la toalla y se puso a lavarle los pies a los discípulos, a los apóstoles. Y hoy también él nos dice amar como él amó y elegir lo que él eligió. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Recorría las ciudades para llevar la buena nueva. Y si tú y yo queremos ser seguidores, queremos ser discípulos del Maestro, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? Nos toca también llevar la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 nunca lo dejaban, los 12 siempre seguían ahí al maestro. Dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 11. Y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Lo acompañaban los 12. Por eso es que un fruto, vuelvo a repetir, de la Pascua es precisamente eso, la unidad, esa comunidad, y por eso nos llama a esta sinodalidad, una vez más repito, ¿de qué? De ese caminar juntos y que cada uno estamos llamados, si pertenecemos a la iglesia de Cristo, a que cada uno de nosotros pongamos el granito de arena que nos corresponde. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda seguir adelante. ¿Y la iglesia quiénes son? La iglesia somos todos nosotros. Pasamos a otra característica. Tienen su mirada puesta en el cielo. Si nosotros como discípulos no tenemos la mirada puesta en el cielo, pues es muy fácil o muy con cualquier cosita que suceda, pues nos desviemos. Por eso nuestra mirada siempre debe estar puesta en el cielo, porque de lo contrario, si ya el coordinador, si la hermana, el hermano, el sacerdote, qué sé yo, me hacen una mala cara, entonces ya yo dejo el grupo, ya yo no soy seguidor, ya yo no. No, ¿por qué? Porque nuestra mirada debe estar puesta en el cielo. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, escuchó la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. A él escuchado. Y entonces Jesús sabía después que venían tantas pruebas duras, pero muy duras. ¿Y qué pasa? Pero Jesús siempre tenía presente eso. Este es mi hijo, las palabras que escuchó. Este es mi hijo muy amado. Este es mi hijo muy amado. Hoy también mi hermana Rocío, mi hermana Lourdes, mi hermano Luis, todos, cada uno de nosotros debemos de sentirnos ahí que dicen, bueno, Luis, tú eres mi hijo muy amado. Rocío, tú eres mi hija muy amada, etcétera, etcétera. O sea, cada uno nos está diciendo porque nos ha llamado y por eso debemos de tener, por más pruebas que existan, debemos de tener la mirada puesta en el cielo, la mirada puesta en ese que dijo: no tengan miedo, yo estoy con ustedes.
Don Edwin, disculpe, es solo Claro. que me acabo de acordar de una frase muy linda que Ajá. dice que fuimos creados para la eternidad. Amén. Siempre Qué la lindo. recuerdo. Ujú. Claro, claro. Gracias, Rocío. Gracias. Sí, fuimos creados para la eternidad. Por eso es que nuestra mirada debe estar en ese que sube al cielo, en ese que dio la vida por nosotros, en ese que nos alimenta en cada Eucaristía, en ese que nos perdona a través del sacerdote todas nuestras faltas. Nuestra vida actual no es nuestro hogar definitivo. Caramba, ¿cuántos de nosotros también, pues, estamos tratando de cosechar mucho para esta vida? Y entonces nos desvelamos, nos matamos por el trabajo. Claro que es muy bueno tener las cosas que necesitamos, pero para las cosas que necesitamos. Pero saber esto, lo que nos acaba de decir, que nuestra mirada, que todo está en la vida eterna. Y eso es muy, muy, muy importante. Entonces, nuestra vida actual no es nuestro hogar definitivo. Hemos sido creados para vivir con Dios, para siempre una felicidad eterna. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, mis hermanos. Este hogar celestial lo determinan nuestras decisiones en esta vida. O sea, cuando lo que nosotros construimos en esta vida es las bases para lo que nosotros después vayamos a tener allá en el cielo. Por eso es que es importante que las decisiones que usted y yo tomemos sean las decisiones correctas. Si tenemos la mirada en el cielo, si pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y tenemos esa mirada en ese que subió al cielo, en ese que se quedó en Eucaristía, podemos estar seguros de que nuestras decisiones son las correctas. El premio del cielo es un regalo en el que debemos tener puestos los ojos. Vean que nos está diciendo que es un regalo. El premio del cielo es un regalo. Es cierto, debemos de luchar, debemos de ser cada día personas cada día mejores, pero es importante saber de que no es solamente por lo que nosotros hagamos, sino también porque siempre será una gracia de ese Señor, del Dios Todopoderoso. No perder la perspectiva eterna de Dios. Eso es importante, tenerlo presente, ¿verdad? Y nos pasamos a otra característica. Los discípulos cargan con cruces. Ah, caramba. Nosotros queremos de que acá en esta vida, pues que todo nos salga muy bien, ¿verdad? Todo nos salga muy bien, que todos nos llevemos muy bien, que tengamos todo lo que necesitamos, qué sé yo. Y definitivamente no es tanto así, ¿verdad? Los discípulos entonces también estamos ¿para qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que cargar con nuestras propias cruces. Cada uno de nosotros vamos a cargar con nuestras cruces. Todos, unas más grandes, unas más pequeñas, pero todos vamos a llevar una cruz. Todos vamos cargando una cruz. Y puede ser, no sé, se está viendo, ¿verdad? Se está viendo la pantalla, sí. Sí, pero está en blanco. Ahí. Está blanca, aún nada más sale el rótulo, el título, los discípulos cargan con sus cruces. Ah, ya, ya. No sé qué. Ahora, Sí. Ahora sí, don Edwin. muchas gracias, muchas gracias. Les decía entonces de que también cada uno de nosotros
cargamos con una cruz. Dicen, no hay cristiano sin cruz. Y a veces nosotros decimos, bueno, no, es que mire, es que la cruz de aquel hermano es más livianita que la mía. Es que la mía sí es muy pesada. No, cada uno debe de estar en los zapatos del otro hermano para que se dé cuenta también, ¿verdad? Pero todas son cruces y todos tenemos problemas en la vida. Todos tenemos esas cruces en el cual debemos de ir cargando. Y Jesús lo dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y me sigue. Y Don eso es, Edwin, ajá, sí, ¿me podría dar un ejemplo para distinguir cuando cargo yo con una cruz, con mi cruz? Porque a claro, veces se me hace el favor. sí, claro, claro, ajá. Ah, bueno, que yo le ponga un ejemplo o usted lo va a Ajá, poner. sí, no, usted que me haga el favor y me ponga un ejemplo para que me quede más clarito. Claro, claro. Por ejemplo, digamos, en la vida familiar, en la vida, digamos, con nuestros hijos, puede ser, digamos, de que yo esté cargando con una cruz. ¿Por qué? Porque tengo tengo un hijo drogadicto y entonces yo tengo que cargar con esa cruz. Claro, por supuesto, como dice, la cruz siempre la cargaré con Cristo. Y si yo la cargo, por eso es que dice que nos ponen un yugo. ¿Para qué? Para ese compartir. ¿Ese compartir con qué? Con Cristo. ¿Para qué? Para que esa cruz, si la llevo yo solo, pues va a ser muy pesada, va a ser muy dura. Pero si yo la llevo con Cristo, pues entonces ya esa cruz va a ser más liviana. O sea, tengo cruz con quién? Tengo cruz en el trabajo, tengo cruz con mi esposa, tengo cruz con el alcohol, tengo cruz, etcétera. O sea, no sé si le quedó claro a mi Sí, hermano. señor. Sí, Muy bien. sí, señor. Bueno, Muchas gracias. con Y mucho gusto. don Edwin, y Sí, yo, bueno, yo digo que cuando uno carga con su cruz, ¿verdad? Que el Señor pues así lo considera uno a veces como una gracia para un acercamiento a Él, para una purificación. Ahora que usted me está dando ese ejemplo tan bonito, pues es cierto, usted tiene toda la razón. Uno experimenta que la cruz se le hace a uno más liviana porque uno no la ha llevado solo. Y en los momentos en que uno dice, uy, Señor, ¿cómo he hecho yo para llevar esta cruz? Pero inmediatamente el Espíritu Santo le viene y le ilumina a uno y le dice, es que no la has llevado sola. El Señor ha ido contigo y qué bonito es descubrir, ¿verdad? Que esa cruz yo no la he llevado sola, ni la llevo sola, porque si claro, la llevara sola, yo no podría avanzar el camino. claro. Y me llama a mí mucho, a veces yo digo, porque una muchacha una vez me corrigió a mí y me dijo que eso no es cruz, que yo no puedo decir que eso es cruz porque no es debido. Entonces ahí fue donde yo me confundí. Por Ajá, ejemplo, bueno, cuando mi mamita se me enfermó, que le dio el Alzheimer, yo le decía al Señor, Señor, ayúdanos a mis hermanas y a mí a llevar esta cruz hasta donde tú quieras. Y don Edwin, y sentía uno como algo inexplicable dentro del corazón de saber que esa misión, que esa cruz que estábamos llevando, era un acercamiento más para a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tanto claro, purificación para mi madre como para nosotras, ¿verdad? Entonces, claro. sí, Dios me lo bendiga, muchas gracias. Igualmente, nada. Don Muchas Edwin, gracias, doña Matilde. Sí, tengo una consulta. sí, Y era que es que, digamos, en el contexto del tiempo de nuestro Señor, la cruz era un símbolo o sea, se usaba para crucificar y para asesinar, ¿verdad? O sea, ahí se crucificaban personas. Entonces, en lo personal, yo asocio la cruz con
¿cómo le explico? Con la muerte de nosotros, en la muerte con Cristo, en el sentido de crucificar o de morir a todo lo que nos aleja de nuestro Señor. De hecho, una vez había escuchado una predicadora que él decía que era símbolo de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos que morir con Cristo, también resucitaremos con Él. Entonces, porque esto de la cruz, hay mucha, como le dijera, mucha información o tienen diferentes explicaciones. Y si lo ubicamos, ya le digo, desde ese momento, aunque Cristo, la muerte en la cruz la bendijo porque con ella fuimos redimidos, ¿verdad? Pero es símbolo de muerte a lo mundano. No sé si usted me puede tal vez ahondar un poquito en esa parte. Se lo agradezco. Gracias, Rocío. Sí, mis hermanos, en el tiempo de Jesús, el signo de la cruz era un signo de muerte. Era un signo de muerte, ¿por qué? Bueno, porque todos los que se portaban mal, pues eran crucificados. Todos eran crucificados. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que irnos, digamos, también allá al Génesis. Y el sábado santo dice, miren el viernes santo, miren el árbol de la cruz donde fue clavada nuestra salvación. Y bien, allá en el Génesis, en el árbol, o sea, ahí el hombre cayó, pero después, símbolo de muerte, pero Jesús lo santifica, Jesús lo transforma y ahora sí, entonces ya podemos darle ese sentido precisamente de que la cruz, entonces es un símbolo. Si yo estoy agarrado de la cruz, es un símbolo para que me va a dar vida, que me va a transformar, que me va a hacer una criatura nueva. Y lo que decía nuestra hermana Matilde, que siempre es importante. Miren, cuando Jesús va camino al Calvario y llega el cirineo que lo hace jalado para que le ayude a llevar la cruz, el cirineo fue porque fue forzado, pero después, cuando ya la sangre del Redentor, la sangre de Jesús comienza a pringarlo, porque esa cruz estaba pringada, estaba llena ahí de sangre, y cuando esa sangre comenzó a sentir el cirineo que se estaba llenando de esa sangre, hubo una transformación de él, y una vez de que como que quiso hacerla a un lado, pero cuando ya la sangre purificadora de Cristo en esa cruz, entonces comenzó a abrazarla más, comenzó a sentirla más y comenzó a caminar ya. ¿Por qué? Porque sentía la salvación, sentía que estaba siendo transformado. Hoy también, si era un símbolo de muerte, hoy es un símbolo en el cual, por eso dice que el enemigo ante la cruz de Cristo siempre sale huyendo, ¿verdad? Pero sí, lo que decía mi hermana Rocío, es importante, ¿verdad? Decía que era un símbolo de muerte, pero ya ahora, después, fue también una muerte, pero una muerte a todas las cosas negativas. Y para continuar, dice, nunca deberíamos olvidar que el sufrimiento es parte del discipulado. Esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que el sufrimiento es parte del discipulado. No es que voy a ser un cristiano sin cruz. No, siempre tengo que cargar esa cruz. No se trata solamente de emociones para sentirse bien ni de pasar buenos ratos. Es importante cargar esa cruz como ese mandato divino del Señor, que siempre debemos de tener, cargar esa cruz, que son las que nos acercan más a Jesús, nos unen más a Jesús. Otra característica más, los discípulos oran como el maestro. Los discípulos, entonces, no podemos decir que haya un discípulo que no ore. O sea, todos entonces debemos de estar orando como quién, como el maestro.
Por eso es que los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña esa oración tan linda, el Padre Nuestro. Enséñanos a orar, le dice, y él entonces los enseña a orar. Si hacemos lo que Jesús hizo, entonces entonces necesitamos vivir en relación íntima con Dios. Si somos discípulos, debemos de estar en esa relación íntima con Dios. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. De tal manera, mis hermanos, que es importante, si yo digo, soy discípulo de Jesús, si no amo, si no sirvo, si no doy fruto, etcétera, etcétera, si no oro como el maestro, pues entonces, ¿qué clase de discípulo voy a ser? Debo de estar siempre pendiente de la oración. Y continuamos. En la característica número 11 nos dice, los discípulos aman y sirven a Dios. Los discípulos aman y sirven a Dios. Piensa en las numerosas veces que los discípulos son llamados a servir. O sea, constantemente nosotros estamos llamados a servir. ¿Y servir qué? Bueno, en nuestro hogar, servir en la comunidad, servir en la parroquia, servir en el lugar que nos llama. Cada uno de nosotros debemos de estar prestos a esto, ¿verdad? De estar prestos a decir, bueno, no, mire, no, es que en esta ocasión no, más adelante, otro día, no. Nosotros entonces debemos de estar siempre prestos al servicio. Por eso es que dice que Jesús entonces está siempre las 24 horas del día dispuestos a escucharnos. Nosotros no tenemos que pedir audiencia, siempre el Señor está presto a escucharnos. ¿Por qué? Porque Él es el Señor del servicio, el Maestro del servicio, el que está siempre atento a cada una de nuestras necesidades. Él nunca nos va a decir, no, en este momento estoy ocupado. No, Él siempre nos está atento a nuestro llamado. Jesús ordena a sus 12 que sirvan los panes y los peces multiplicados. Jesús multiplica los panes, pero para que estos panes fueran multiplicados, Andrés pues tuvo que decir, bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 3 peces o 2 peces, y entonces los lleva y en las manos de Jesús son multiplicados, y luego el mismo Jesús le dice, bueno, que se sienten y ustedes repartan, ustedes sirvan el pan a esas personas. Así que el discípulo también siempre tiene que estar dispuesto a estar sirviendo a Dios, por supuesto, pero también dispuesto a servir a los demás hermanos. También nos llama que sanen a los enfermos y que expulsen a los demonios. Estamos llamados también con el poder del Maestro, poder entonces también orar por la sanación, orar para que sean expulsados esos demonios. La vida de un discípulo no hace lo que él quiere. Ya nosotros, hermanos,
no debemos de estar haciendo lo que queremos, sino debemos de hacer lo que el Señor quiere en cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos esa gran misión que es la característica número 12. Los discípulos hacen otros discípulos. ¿Recuerdan la primera característica? Decíamos que el llamado le pertenece a Dios. El llamado, o sea, esa primera característica solamente le corresponde a Dios, le corresponde a Jesús el ser llamado, llamar a esos discípulos. Y hoy, en esta característica número 12, ahora sí, ahí nos dice que los discípulos hacen otros discípulos. Vieron todas las cosas que, perdón, porque se me fue toda la, aquí. Bien, vieron cada una de esas 12 características que tenemos, o sea, que el trabajo de nosotros, los que decimos que somos seguidores, que somos discípulos de Jesús, pues debemos de cumplir. Porque esta última característica es fundamental. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Lo que significa hacer discípulos. Lo que significa hacer discípulos. Entonces, fue su último mandato. Fue su último mandato. En Mateo, capítulo 10, versículo 7. No sé si alguno la tiene, por favor, que me la pueda compartir. No la tengo yo en este momento. San Mateo, capítulo 10, versículo 7. No sé si algún hermano lo tiene ahí. Yo, don Edwin, la tengo. Por favor. Mateo 10, 7. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Carmencita. Con gusto, don Edwin. Bien. Aquí está la clave. Y ahora entonces que nos habla otra vez de este camino de la sinodalidad, también, pues entonces nosotros estamos llamados a cumplir eso que el Señor nos dice. Y es que es importante esta característica. No podemos evadirla. Quizás puedan haber algunas otras cosas, pero esta es importantísimo. Es un imperativo. O sea, no es es una orden que el Señor nos está dando. Ir por todo el mundo. No es que si usted quiere lo toma, si usted quiere, pues no lo toma. No, ya es un imperativo, es una orden que el Señor te está dando o que nos está dando a todos. Ir por todo el mundo a predicar la buena nueva de Dios. La buena nueva, anunciar el reino de Dios. No podemos ser una iglesia estancada. No podemos estar metidos ahí en la sacristía. Dice el Papa que tiene que ser una iglesia de salida. Y entonces, si es una iglesia de salida, estaremos cumpliendo esto. Estaremos cumpliendo este imperativo de hacer discípulos, ir a dar a conocer al Señor. Y eso es lo que hacían las primeras comunidades. Eran perseguidos y donde iban persiguiendo, caramba, en lugar de, como que decía, bueno, entonces ya se fueron, desaparecieron. No, por el contrario, más bien se multiplicaba porque todo lugar donde llegaba comenzaban a predicar la palabra de Dios. Muy bien, estas son las 12 características que nosotros
tenemos acá. Y ahora, entonces, tenemos ahí un resumen o una conclusión. ¿Qué nos dice entonces? Que nos sirve como de resumen. ¿Qué es un discípulo? Alguien que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Entonces, vean qué lindo, que se compromete vivir como Jesús. ¿Y para quién? Y para Jesús. ¿Y qué es discipulado? El proceso de por vida de aprender a vivir como Jesús y para Jesús. Entonces, ¿qué es un discípulo? Alguien que se compromete. Ahora, ¿qué es un discipulado? El proceso, todos estamos en ese proceso, en el proceso de por vida de aprender a vivir como Jesús y para Jesús. Ese es el proceso que cada uno de nosotros tenemos. Y las características de un discípulo, en esto para que nos sirva de resumen. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Con este fin, trabajo, vea que es un trabajo para ti, para mí. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Entonces no es por tus fuerzas. Quizás somos muy débiles, quizás somos muy, qué sé yo, tenemos miedo, tenemos temor, pero no es con nuestra fuerza, sino que trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Un discípulo se esfuerza por la madurez espiritual, no por lo que aprendió o no aprendió, no, sino que siempre está esforzándose por conocer más al Señor, para amarlo más y servirle mejor. Una características de un discípulo. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Un discípulo pasa por una transformación. Claro, hay transformaciones, hay conversiones ahí que duelen. Hay quizás cosas que yo tengo que dejar y me van a doler, pero nosotros, si queremos ser discípulos, tenemos que estar anuentes a que haya una transformación en nuestra vida, porque tenemos que dejar muchas cosas que están siendo un obstáculo en nuestra vida. Por tal motivo, nos llama para que haya una transformación y poder servirle mejor al Señor. Características de un discípulo. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Esta cita es muy importante, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2. O sea, que usted y yo estamos llamados a esto, a lo que nos dice el apóstol San Pablo, que lo que hemos recibido podamos darlo a otros para que los otros vayan dándolo a otros, para que haya esa cadena, esa continuidad de predicar la palabra de Dios. Un discípulo se compromete a discipular a otros. Cada uno de nosotros estamos llamados precisamente a eso. Y aquí entonces viene una pregunta para cada uno. ¿Qué consideras
una característica indispensable de un discípulo de Jesús? De esas características que nosotros de esas 12 características, ¿cuál consideras que es una característica indispensable de un discípulo de Jesús? No sé si algún hermano o hermana quiere compartir cuál característica considera que es la más indispensable. Sabemos que todas las 12 son importantísimas, pero ¿cuál es la más importante para ti? Don Edwin, Ajá. para mí es el amor, el amar como usted lo decía, no es solamente decir yo amo a Dios, sino demostrarlo amando a las personas que nos rodean, en especial aquellas con las que muchas veces definitivamente decimos, ay, no podemos, ¿verdad? Entonces es ahí donde debemos, yo creo que el amor es lo indispensable. Perfecto, muy bien, muchas gracias. No sé si alguna otra hermana o hermano. Don Edwin, a mí ¿Sí? me gusta esta que dice, tener la mirada puesta en el cielo. Y como usted lo decía ahora, ¿verdad? No fijarse en nada aquí terrenal, porque al que sirvo es a mi Señor, ¿verdad? Entonces siempre, como nos decía a nosotros un sacerdote, tener la mirada siempre fija en Jesucristo, porque a veces usted lo dijo muy claro, a veces, qué sé yo, el coordinador, algún compañero del grupo y esas cosas, nos hacen algo y no nos gustó, entonces uno dice, no, ya no vuelvo, mejor me quedo aquí en la casa, no tengo por qué ir a estar sufriendo y eso, pero a quien servimos es al Señor, ¿verdad? Tener la mirada fija en Jesucristo, porque usted lo decía hace un rato, ¿cuál es la meta? Recordando también que la parábola de los talentos, ¿verdad? Que cuando aquel llegó y le presentó solo un talento, ¿verdad? Y el Señor le dijo que qué había hecho con el talento, y le dijo que no, que lo había enterrado. Entonces, para mí eso es muy importante, ¿verdad? Tiene mucho significado esta característica de siempre tener la mirada puesta en el cielo, de siempre tener la mirada puesta en Jesucristo. Y usted lo dijo muy lindo al principio, qué emoción siente uno, qué gozo de saber que el Señor lo ha llamado a uno, ¿verdad? Para ser su discípulo, porque nosotros nos parecemos a ellos, a los apóstoles, a Pedro, a Andrés, que estaban allí con las redes, que no tenían nada, y el Señor se quedó mirándolos y les dijo, síganme. Y yo creo que a los que le servimos al Señor, eso es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros, ¿verdad? Desde uno ama de casa, desde el profesional, cuando uno siente que el Señor le dice a uno, sígueme, ¿verdad? Y seguir a Cristo, pues no es nada fácil, ¿verdad? Porque siempre hay piedritas ahí en el camino, Claro. pero es lo mejor, don Edwin, seguir al Señor y tener la mirada fija al cielo. Muchas gracias, mi hermana Matilde, que Dios la bendiga. No sé Amén. si un hermano más o una hermana más que quiera. Ahí por cierto, en el documento de Aparecida, recordando lo que ahora le mencionaba de la cruz de Cristo, creo que es por el 200 algo, dice que aceptar la cruz de Cristo es morir al pecado, que tanto nos cuesta. Ajá. Un comentario, Edwin. Ajá, sí, perfecto, Luis. Bueno, todos sabemos que los 12 discípulos que andaban con Jesús tenían diferentes personalidades. Y bueno, hay un punto importante que creo yo que sería bueno comentar. Por ejemplo, siento yo que Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, fue uno de los discípulos que anduvo con él durante la mayoría del tiempo. Yo me imagino a Judas en el milagro de la multiplicación de los panes, los milagros que Jesús hizo con los enfermos, tantas cosas que Jesús hizo delante de los ojos de Judas. Y a pesar de que él había estado con él, había compartido, había visto lo que Jesús era, y aún así
y cuando llegó el momento, pues decidió entregarlo. Quiere decir que por más que nosotros nos sintamos confiados de que estamos con Jesús, no podemos ni descuidarnos ni un solo momento, porque así como le pasó a Judas, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Es la perseverancia lo que hay que tener, porque el maligno, así como se apoderó de Judas, se puede apoderar de cualquiera de nosotros. Entonces no basta con aprender, no basta con sabernos la Biblia de principio a fin, es perseverancia, porque si Judas, que anduvo con Jesús, estuvo con él, vio todo lo que él hizo, al final lo abandonó, lo traicionó, imagínense nosotros lo que podríamos hacer si dejamos que el maligno se apodere de nuestra mente. Entonces, creo yo que es un punto a tomar en cuenta, que el demonio siempre va a estar actuando para que nosotros abandonemos la misión o abandonemos a Jesús en el momento que nosotros nos sintamos débiles, ¿verdad? Porque Judas fue un claro ejemplo que, a pesar de que fue un discípulo de Jesús, lo abandonó y lo traicionó. Entonces, no tenemos que confiarnos ni dejar que el maligno se apodere de nosotros en ningún momento. Muchas gracias, Luis, por el comentario. Y sí, nos dice la palabra de Dios, nos dice a veces por ahí, por San Pablo, que el que se sienta muy seguro, que tenga mucho cuidado. Que tenga mucho cuidado, porque es cierto, como nos dice el apóstol Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a los que va a atacar más son a los que están más cerca del Señor. Bien, mis hermanos, nada más agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias por las participaciones. Gracias por estar acá reunidos en esta noche. Y le doy gracias al Señor porque también el Señor ha estado grande con nosotros y, como dice, y estamos alegres.